Este año ya empezó. Y bueno, una vez más está con nosotros Mariana de Lara. Hola, hola. Un gusto volver a tenerte aquí. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Qué bueno. Y pues bueno, la ocasión pasada ella nos vino a hablar un poco sobre su trabajo y en qué había incursionado. En esta ocasión viene a hablarnos sobre un tema que me parece pues muy interesante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me voy a remitir como vamos a hablar del autorretrato. Okay. Y voy a poner el ejemplo del autorretrato más famoso del mundo, ¿no? El autorretrato de Vincent Van Gogh, ¿no? Que yo creo que es lo que la mayor parte de nosotros hemos visto. Claro. ¿No? Pero ¿qué hay detrás del autorretrato como tal? Tú que, bueno, hemos visto un poco de tu trabajo y al menos yo me he dado cuenta que pues, has incursionado en rápidamente, ¿qué nos podrías decir sobre, para ti, qué es el autorretrato, para empezar? Ok, para mí el autorretrato comenzó siendo una herramienta que usaba de forma constante sin darme cuenta. O sea, de repente era así como de, escojan una referencia y vamos a dibujar tal cosa, y en particular hablando de la figura humana, y era así como de, ok, me voy a dibujar a mí. Lo veía yo como una forma de utilizar un ejercicio, de explotar un poquito más las capacidades, y al final del día la que notaba si se parecía o no se parecía era yo. Entonces yo decía así como de rayos, sí me parezco o no quedó nada bien, ¿no? Entonces empezó así, y más adelante fue evolucionando a un ejercicio que cada vez me ayudaba a conocerme un poquito más a mí, ¿no? A darme cuenta de las cosas que yo iba cambiando, no solo como visualmente, sino como persona, ¿no? Empecé a notar como muchas como etapas de mi propia persona a través del autorretrato, y creo que ahí fue donde ya lo abracé un poquito más como una línea de trabajo. Evidentemente hay muchos artistas que hacen autorretrato. Otra bastante popular que también hablaba de todas las vivencias que tenía era Frida Kahlo, y curiosamente, sí, porque yo cero se me había ocurrido ¿El comparativo? El comparativo, o sea, para nada. Lo noté cuando empecé a hacer mi proyecto de tesis, que dije, pues, ¿de qué hablo? No, pues del autorretrato. Tengo muchísimos autorretratos, y fue como una especie de línea del tiempo donde pues se va viendo el avance técnico también de cómo fui evolucionando artísticamente. Y fue ahí cuando dije, bueno, voy a buscar artistas que utilizan el autorretrato, y la primerita que me apareció también entre Vincent Van Gogh fue Frida Kahlo, y yo así como de, ay, mira, sí es cierto, claro, toda la obra de Frida Kahlo es básicamente autorretratos, ¿no? Entonces, nuevamente creo que fue un ejercicio que comencé haciendo sin querer, y que después, cuando me di cuenta de todos los resultados que había tenido, es cuando dije, wow, o sea, está interesante seguir trabajando por aquí. Sí, la verdad sí, fue algo que, aparte, la gente lo notaba mucho. O sea, todos me decían, ay, otra vez te vas a dibujar, otra vez te vas a pintar a ti, y era así como de, pues sí, mucha gente lo agarraba por ahí. Bueno, es que yo siento que es como una de las constantes cuando, claro. Bueno, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado en algunas ocasiones, yo que en el rollo de la foto, yo no soy muy dado a autorretratar. Claro. ¿No? Pero yo sí he sentido en algunas ocasiones que a veces, no sé, abusas. Claro. Dicho de esa manera, y más en el tema de la fotografía, ahorita por el tema de la selfie. Claro. Que es como lo que más está de moda, ¿no? Pero bueno, detrás de lo que es como tal el autorretrato hay, con lo poco que nos acabas de mencionar, yo siento que hay bastante tela de donde cortar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no es solamente el hecho de pintarte a ti. Exacto. Yo creo que intervienen muchísimos factores, no sé, emocionales, sociales, culturales incluso, lo que estás viviendo en ese momento, entre otras cosas más. Ahora sí que, para haber sido una pequeña introducción, estuvo bastante padre. Rápidamente pues, tenemos que hacer unos pequeños anuncios. Adelante. Estamos transmitiendo desde Ansos Multimedios a través de www.ansosmultimedios.com. Contáctanos y búscanos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Ansos Multimedios Radio, y en Twitter como Ansos Multimedios. Recuerda darnos like, seguirnos, compartir y hacer tus comentarios. Anúnciate con nosotros y ten tu propio espacio. Contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda, al 22 14 42 46 39 6. Lo dije diferente, pero es lo mismo. Así es. Y pues bueno, fíjate que yo creo que cuando escuchamos de entrada la palabra autorretrato, siempre viene a nosotros, bueno, al menos de manera muy personal, viene a mi mente como un proceso creativo. No lo sé, tú podrías considerar, ahora sí que para empezar con esta pequeña charla, ¿tú consideras que el autorretrato es un proceso creativo difícil? Sí,
creo que si nada más lo utilizamos como voy a hacer un autorretrato de una manera sencilla, es pues básicamente agarrar una imagen donde seas tú y replicarla, ¿no? En algún tipo de técnica. Puede ser un retrato fotográfico, puede ser una pintura, puede ser un dibujo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso abordándolo desde simple y sencillamente un autorretrato. Ya creo que después, o cuando lo abordas de una forma un poquito más conceptual y ya abordando como tal el autorretrato y entendiendo quizá todo lo que puede significar un autorretrato, creo que ahí es donde se pone interesante, ¿no? Los elementos como por qué seleccionar esa imagen, por qué uno empieza nuevamente como qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que estás viendo, qué es lo que te gusta de tu persona. Yo, por ejemplo, ahorita actualmente mis redes sociales son muchas fotos de mí y curiosamente hubo un punto en el que, fotos que ahorita ya no tengo ahí, que están archivadas, nunca se me veía la cara en mi Instagram, ¿no? Anteriormente. En tus redes sociales. Exacto, entonces fue así como ¿por qué de repente como que hablas de ti, la gente sabe que eres tú, pero ¿por qué a veces no te ves, no? Creo que hubo un punto en el que como que perdí una especie de mi identidad o no identificaba una línea de ¿No te encontrabas? No me encontraba, ajá, claro. Entonces fue como, un día hice un análisis y dije, nunca se me ve la cara, ¿no? Después de eso empecé a trabajar con eso y con aprender, creo que a quererse un poquito más a uno, porque dirías tú, es así como de que no sé, como que me tomen fotos no era ni siquiera como parte como algo que me gustara o que yo disfrutara, ¿no? Sí, claro. Entonces era como muy forzado el asunto. Me gustaría preguntarte una cosa. Ahora sí que... ¿Cuál es la parte que te gusta más de ti? Ok. No sé si la pregunta sea difícil, fácil. ¿Qué es la parte que más te gusta de ti? Yo creo que lo que disfruto en general de mi persona y en particular de mi imagen y como artista visual y plástica es que he visto cómo he ido cambiando como persona. O sea, muy aparte de físicamente y de visualmente, como persona siento que se han notado mucho las etapas de mi cambio físico. Inclusive cuando me empecé a pintar el cabello de colores, empecé a notar cómo tu interacción con el mundo era totalmente diferente, ¿no? Empecé a como encontrarle una nueva dinámica a cómo te relacionas con la gente a partir de tu imagen. Y no hablo nada más como de verte limpia, bañada, bonita, o sea, no tanto por esa línea, sino como de qué elementos en particular tú agarras para ti, que te gusta proyectar con la gente, ¿no? Confianza, seguridad, te digo, como generar una relación inclusive con las personas que te conocen ya de mucho tiempo, con las que convives constantemente, ¿no? Cómo puedes reinventar una parte visual tuya y cómo eso también afecta en cómo interactúas al final del día con la gente. Entonces creo que fue un juego que también cae, dirías tú, en lo social, ¿no? Como de repente me decían, no, ¿cómo te vas a pintar el cabello? ¿Y qué vas a hacer de trabajo? Y si das clases, ¿cómo vas a ir con el...? Y yo era así como de, claro, sí, con el cabello de colores. Era así como, no, pues claro, es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Y nuevamente era parte como de yo ir jugando, ¿no? Y encontré, cuando me empecé a pintar el cabello de colores, que habían colores que no iban conmigo y suena como súper extraño, ¿no? Pero es así como de que no, me lo pintó una vez de morado y me sentía rarísima y le decía, es que no es mi color, o sea, como que no va conmigo y nuevamente no era una cosa visual, igual y visualmente se veía muy padre, ¿no? Pero es algo que te empieza a ayudarte a conocerte a ti un poquito más. Yo creo que por ahí va un poquito más en el cómo me siento visualmente, qué me gusta a mí, cómo voy cambiando, cómo tenemos esa capacidad de ir evolucionando poquito a poco con cambios así de chiquitos o así de grandes, dependiendo, supongo, a quién le preguntes. Sí, así es. Una de las preguntas que también se me hacen como de cajón. Uh-huh. ¿Cómo fue la primera ocasión que dijiste, ¿sabes qué? Pues me voy a pintar ahora es que me voy a pintar a mí misma, ya sea como lo que tú nos comentabas al principio, ¿no? Decías, a ver, vamos a pintar la figura humana. Y dices, China, ¿quién agarro de modelo? Pues a mí misma, ¿no? Por ejemplo. Pero me gustaría preguntarte, ¿no? Así como se le pregunta, no sé, quizá a los deportistas, ¿cómo fue tu primer partido? ¿O cómo fue tu primera derrota? ¿Cómo fue estar frente a tu lienzo y decir, ¿sabes qué? Pues en este momento me toca pintarme a mí misma. Voy a hacerme a mí misma. ¿Cómo fue? O sea, fue así de, sí, no hay bronca. Y empezaste a pintar y dijiste, pum, ya quedó, vámonos, ¿no? O sí fue difícil, no sé, muchísimo. De la misma forma que a un músico en ocasiones se pasa toda la noche en vela buscando vamos a decirlo así, la armonía correcta para poder componer una pieza, una canción, de la misma forma que pues, quizá como en el tema de la fotografía te pasas retratando y le sacas muchísimas fotografías a una sola figura, una sola forma, claro, a un paisaje, composición. Hasta encontrar, vamos a decirlo así, el atardecer perfecto, no sé, lo que tú quieras. ¿Cómo fue estar frente a ese lienzo la primera vez que te ibas a pintar a ti?
De forma inconsciente, en nuestros primeros ejercicios, nuevamente, uno de ellos fue el píntate frente a dibújate frente a un espejo. O sea, la tarea era pon un espejo y dibújate. Okay. Entonces estuvo bien chistoso porque normalmente pones la hoja, digo, en ese entonces ni sabíamos cómo agarrar bien el lápiz ni cómo acomodar tus materiales, entonces poníamos la hoja, y pues estaba bien raro porque tenías que ver hacia enfrente y después bajar la mirada para dibujar sobre la mesa y como que se te olvidaba lo que acababas de ver. Entonces, pues ahí hubo una dinámica extraña y después nos pidieron una fotografía. En ese entonces, más que nada fue el hecho de que yo tenía fotos mías nada más que me acaban de mandar de una sesión de fotos que tuve en aquel entonces y necesitaba una foto en blanco y negro y no encontraba como una foto de la calidad que me pedían y con los detalles que me pedían y fue que encontré una mía y dije, bueno, pues sí, no, voy a comenzar dibujándome a mí. Creo que también fue el hecho de que a veces cuando dibujaba a alguien, y pues en ese entonces gran dibujante no era, pues siempre era así como de, ay, no me parezco, ay, yo no me veo así. Y digo, evidentemente faltaba talento. Yo no había... Pero la cosa era buscarle, entonces. Exacto, no, era trabajarle un poquito más. Entonces mi forma de ahorrarme el no se parece o el sí se parece era dibujándome a mí, ¿no? Porque al final del día como que por alguna razón extraña la gente cuando yo me hacía a mí no decía nada. Era así como de, te quedó bien. Y ya, o sea, no hacían... como que matabas dos pájaros de un tiro. Cumplías con la, vamos a decir así, cumplías con la tarea y decías, bueno, ya, la crítica. Sí, ya quedó. Entonces, digo, nuevamente, hablo de hace años y cuando todo esto iba comenzando. Creo que ya de forma consciente, la primera vez que hice un autorretrato, estábamos hablando como de temas que nos importaran y en ese momento yo quería hablar como de una experiencia de vida que había tenido y que yo consideraba como un parteaguas en mi vida en general. Entonces decían, pues, ¿cómo lo vas a representar? Y yo decía, pues, es que el cambio más significativo que vi después de tal situación fue en mí, ¿no? Fue como yo empecé a cambiar como persona y cosas que aprendí y todo eso. Y me dijeron, y entonces, ¿por qué no te pintas o te dibujas a ti, ¿no? Como parte de este proyecto. Y dije, no, pues sí, claro, o sea, digo, no tengo otra evidencia y se me hacía algo como bastante atinado y evidentemente te digo, como que la gente notaba que yo me utilizaba mucho y yo no lo hacía de forma del todo consciente, o sea, yo decía así como de, una referencia, bueno, voy a agarrar una foto, X. Como lo primero que se te atravesó fue tu foto. Sí, fue mi foto, listo, y ya después como que lo fui haciendo de forma constante y de forma continua, entonces... Ya después te digo, ya fue como de forma consciente y después empecé a experimentar ya con otro tipo de cosas, ¿no? Porque normalmente las fotografías, o sea, yo sacaba una sesión de fotos y de esa sesión de fotos las utilizaba de referencia para pinturas, dibujos o para lo que estuviera haciendo. Y ahí empezó otra línea interesante, como yo creía que me veía de una manera y resultaba ser que la gente veía otra cosa en mis expresiones. O sea, por ejemplo, yo decía, no, pues me veo muy seria. Me decían, te ves enojada. Y yo, pero no estaba enojada. Sí, fíjate claro. que eso me parece algo bastante interesante porque a veces no tenemos la misma percepción que los demás. Y en específico, lo habíamos mencionado en la ocasión pasada, el arte es subjetivo. Claro. ¿No? O sea, la gente va a interpretar lo que tú plasmas en un lienzo en base también a cómo se encuentran de estado de ánimo, vamos a decirlo así, al bagaje cultural que tengan también, sí, entre muchos otros elementos más, ¿no? Y el hecho de que tú seas tu modelo, dicho de esa manera, yo creo que te fue enseñando bastantes cosas. Algo que nos puedas contar de lo que tú recuerdes que digas, sabes que en particular esto sí me dejó huella. De estos ejercicios, te digo que creo que la interacción de la gente con mi propia imagen, o sea, es extraño. Uno, creo que también era el hecho de verme tanto tiempo. O sea, normalmente tú ¿cuánto tiempo te ves en el espejo? O sea, en la mañana 10 minutos. Y... Pues es que paso mucho tiempo peinándome, entonces. Ese ratillo, ¿no? Pero ¿cuánto puede pasar una persona normalmente en un día a día viéndose a sí mismo? ¿Qué será? ¿10, 15 minutos? ¿20? Yo creo, ya exagerando, suponiendo que nosotras las mujeres quizás nos hacemos con más cosas. Ajá, claro. Oye, fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Está interesante. O sea, ¿cuánto tiempo te ves tú a ti? ¿Cuánto tiempo pasas al día viéndote al espejo? Eso me parece una pregunta bastante buena, no solamente para ti como artista. Claro, en general. En general, ¿no? En general, desde cualquier punto de vista, porque muchas ocasiones es algo que a veces descuidamos o dejamos detrás, ¿no? Por X o Y, claro. El trabajo, tiempo, etc. Pero yo creo que, y créeme que me deja pensando mucho. ¿Tú qué descubriste cuando, bueno, de entrada la pregunta obligada? Claro. ¿Cuánto fue el tiempo que tú calculas te llegaste a ver en un día? El máximo tiempo que te llegaste a estar apreciando, observando en un día.
Yo creo que máximo unos 20 minutos y ya es decirte mucho, o sea, porque aparte yo no soy mucho de maquillaje y de No, sí, pero me refiero ya en el tema del ejercicio artístico. Del ejercicio artístico, no, sí, horas. Y te digo, era súper extraño porque tú me conoces a mí, yo te conozco a ti y tú me ves y tú imaginas, o sea, tú piensas en Mariana y tú ves quizá mentalmente a Mariana y cuando yo pienso en ti yo veo tu rostro, pero normalmente nosotros no nos vemos. Entonces fue así como de, ¿con qué esto ve? O con qué esto es lo que la gente ve todo el tiempo? ¿Con qué esto es lo que la gente imagina cuando dice tu se nombre, acuerda de por mí? ejemplo? Exacto. Entonces, digo, ya en tiempo trabajo, pues más de 36 horas, que creo que fue el ejercicio más grande que hice, porque hice un autorretrato grande que sigue todavía en proceso. Pero sí, o sea, era horas y era nuevamente ir como reconociéndote de una forma bien curiosa. Sí, así es. Y fíjate que el ejemplo que nos ponías hace un rato de Frida Kahlo en específico, yo creo que, bueno, haciendo referencia rápidamente de la vida de este personaje, que obviamente tuvo la desafortunada de pasar bastante tiempo en cama. Sí, claro. De estar bastante tiempo, obviamente, a solas, con ella misma, dicho de esa manera. Me gustaría preguntarte algo, y es, después de todo ese tiempo, ¿no? Después de pintarte más de una ocasión, ¿qué fue lo que tú empezaste a ver cuando te veías, ya sea en una fotografía o al espejo? Nuevamente, yo creo que empiezas a autorreconocer muchas cosas de ti, ¿no? Y estar con la paleta de color que eliges, ¿no? Como, ¿por qué ponías esto, no? ¿Por qué te sentías tan triste? ¿O por qué te sentías tan seria? ¿O por qué te sentías tan feliz? Y ¿qué le aprendí? Pues nada, que seguimos evolucionando, o sea, que no es lo mismo de un dibujo a otro, de un autorretrato a otro, habían como 1000 cosas que yo seguía notando de diferencia entre, nuevamente, cómo me sentía, cuál iba siendo el proceso, qué iba cambiando, y visualmente también, pues, todos los cambios que le estaba haciendo, ¿no? De alguna manera a mi imagen, ¿no? Como cada vez cada experimento que yo iba haciendo con mi imagen, me iba sintiendo cada vez un poquito más yo, y me iba conociendo cada vez un poquito más, y iba aprendiendo un poquito más de mí, y hasta que hay un punto en el que realmente como que abrazas tu imagen y abrazas lo que eres y te abrazas como persona, porque nuevamente no es como caer únicamente en un atractivo, en un canon, en un estándar, sino es en el ir aceptando todo lo que tiene que ver contigo, y creo que ir llegando a ese tipo de conocimiento es interesante. A mis alumnos les pongo a hacer el ejercicio de autorretrato, casi siempre se quejan y después dicen, no manches, o sea, aprendí muchas cosas de mí, desde el cómo escojo la imagen, desde qué imagen me gusta, desde cómo me quiero poner, desde cómo me quiero proyectar, porque al final del día es una imagen que tú controlas. Quizá una fotografía que alguien te toma, no lo puedes controlar porque vas a salir a como vayas a salir en ese momento, pero tú ya hacer una selección de qué quieres proyectarle al mundo, creo que es diferente, y ahí es donde nuevamente el ejercicio se vuelve un poquito más profundo de lo que puede parecer. Fíjate que me encantó esto que dijiste, o sea, tú eliges qué quieres proyectarle al mundo. Yo creo que en muchas ocasiones eso sonará de cierta forma fácil, pero es demasiado complejo, ¿no? Sí, yo sé. No, y es que es en serio, porque mira, si nos ponemos a pensar así rápidamente, haciendo un pequeño paréntesis, ¿cómo pensamos que nos ve la gente? Exacto. ¿No? ¿Cómo suponemos que nos ve la gente, no? ¿Y qué pasa cuando nos llevamos la terrible decepción de que no nos ven como nosotros creemos que nos están viendo? Claro. ¿No? Yo escuché alguna vez una frase que decía que, o sea, no existe una versión de nosotros, sino que cada persona con la que interactúas y conoces tiene una versión de ti. Una versión de ti. Cuando me dijeron eso dije, no manches, sí es cierto, o sea, está impresionante, ¿no? Realmente no eres una persona. Cada persona va a tener una versión diferente de ti, y es interesante. Mi intención era ver si convergían todas estas si había puntos de encuentro. Exacto, si había algo como entre tú y tú que le ves ahí, o sea, sí sientes que hay un aire, no visualmente en específico, ¿no? Sino sientes que ahí está como la esencia de tal persona, y digo, era como un juego interesante entre conceptos, entre contenidos visuales, y es como ahí ir abriendo puertitas, más que nada mentales, ¿no? De análisis y de toda esta conversación que estamos teniendo en este momento, que te dejan pensando no tanto en el autorretrato del de enfrente, sino en ti mismo. O sea, esta conversación, la intención quizá no es que los deje pensando en mí, sino que cada uno se empiece a poner como a verse en un espejo desde otro ángulo. Wow. No, es que es en serio, súper interesante. Por ejemplo, una pregunta más. Me gustaría que nos contaras... Uh-huh. ¿Qué fue o qué tú llegaste a encontrar en ti, obviamente, que llegaste a decir, ¿sabes qué? Siento que esto está de sobra.
Ok. O llegar a preguntarte, ¿sabes qué? Siento que me hace falta esto. ¿Hubo algún momento de, no sé, de reflexión en el que tú llegaste a decir, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Creo que más que nada la seguridad, ¿no? Porque el estarte exponiendo, o sea, literalmente siempre les comento también a varios alumnos que una exposición no es algo sencillo porque vas y expones lo que hay en tu cabeza, lo que hay en tu corazón, lo que te interesa, y normalmente un artista o alguien que quiere compartir algo, digo artista en cualquier sentido, ¿no? El músico va a escribir de su vida y de lo que le importa y de lo que interesa, y es lo que va a ir a presentar, ¿no? Un comediante va a hacer lo mismo, quizá lo aborda desde otro ángulo, pero todos te van a ir a hablar de cosas que les interesan. Entonces, irte a exponer y ir a exponer tu imagen, digo, sabes que estás totalmente expuesto a la crítica, al comentario, al qué van a ver, y no siempre hay cosas bonitas dentro de ti, ¿no? Hay muchas cosas donde te sientes muy vulnerable o donde aún tú no terminas como de cuadrarte y de identificar cosas. Yo que podría decir que me faltaba muchísimo el quererme a mí misma en algún momento, ¿no? El apreciarme a como yo era, el valorarme a como yo era, el que dirías tú como que había un canon, una expectativa de cómo tienen que ser algunas cosas, y de repente es así como de, no, pues es que tú no eres así, ¿no? Tú eres esto, y esto es maravilloso, y te desprendes de una cosa y empiezas a querer literalmente lo que eres y lo que hay, y justo te digo, ahí es donde le empiezas a dar el giro a las cosas, a pesar de que eres una persona, de que eres una imagen, de que eres un cuerpo, ¿no? ¿Qué más hay ahí dentro? Entonces empiezas a jugar con simbolismos, empiezas a jugar con expresiones, empiezas a jugar con momentos de tu vida que tratas de representar de una forma en particular, y nuevamente es echarse un vistazo para adentro. Evidentemente nadie va a ser perfecto, nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, creo que todos tenemos momentos, y también dependiendo a quién le preguntes, digo, la historia evidentemente va a cambiar, ¿no? Entonces sí. Era yo creo que aprendí eso, confía en tu trabajo, uno, y confía en quién eres, y si vas a seguirte usando a ti, ten confianza en tu imagen, ten confianza en cómo te sientes, ten confianza en qué quieres proyectar, y aunque no sea algo visualmente o con un contenido bonito, porque pues sí, a veces hablas de cosas que te pasaron que no fueron del todo agradables, pero que quieres hablar de eso y que quieres compartir eso con la gente, y que eso abre un diálogo, ¿no? Entonces empieza ahí como a avanzar la dinámica. Aprendí eso, a tener confianza en general en mí misma, y en tratar de que la gente quizás hiciera estos cuestionamientos y que al final del día aprendieran un poquito más de ellos. Por ejemplo, algo que mencionaste también ahorita, que a mí de manera muy personal a veces me genera bastante, pues no confusión, pero sí me deja bastantes interrogantes, ¿no? Los simbolismos, ¿no? Por ejemplo, para muchas personas, no sé, quizá la religión, la naturaleza, para los amantes del fútbol, quizá un balón, un equipo un equipo como tal, ahí Controles nos está viendo feo. Un saludo aquí a Ricardo, que nos está acompañando en Controles. Forman parte de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ya sea que, no sé, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que a ti, vamos a decirlo así, te gusta más? No sé, ya sea música, cine, es una pregunta así muy alegre. ¿Qué es lo que a ti te gusta más? Yo creo que la que más podría disfrutar sería la música. Soy fan de ir a festivales de música electrónica en particular, como que todo ese ambiente entre mucha gente que le gusta lo mismo, lo encontré bastante divertido, y como que es un momento en el que te sales de la realidad y conectas como con gente al mismo tiempo. Creo que esa sensación de una sociedad bonita, imaginaria de 2 días imaginaria de 2 días es divertido. ¿Qué más me gusta? La verdad es que creo que me pego mucho a muchas cosas que tienen que ver con artes, desde la gente de la que me rodeo, ¿no? Normalmente tengo en amistades o en mi grupo cercano a gente que se dedica casi a lo mismo, ¿no? A tatuadores, a diseñadoras gráficas, a contenidos visuales, a cineastas. Entonces creo que lo que más me gusta es seguir aprendiendo y escuchar un poquito, y tener momentos como por ejemplo y esta experiencia y esta invitación tan bonita que me estás haciendo, donde podemos platicar, compartir un poquito nuestros puntos de vista, seguir haciendo preguntas y irle dando respuestas entre todos, y que eso vaya formando como un colectivo. ¿Cómo fue llevar estos simbolismos, parte de estos simbolismos que nos estás comentando, al terreno de la pintura como tal, del autorretrato, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo te podría decir muchísimas ocasiones, de manera muy personal, al menos en mí, que yo ando ahora sí que en ese tema,
La luna para mí es uno de los símbolos que me acompaña, es una constante en mi vida y en mi trabajo, Okay. ¿no? Y me encanta acompañar mi trabajo siempre de ese simbolismo, Okay. ¿no? Por todo lo que simboliza desde hace muchísimos años, ¿no? Me refiero a la historia como tal, ¿no? Mitos, leyendas, la belleza que esta para muchos significa. ¿Cómo fue para ti incorporar estos símbolos, que obviamente forman parte de tu vida, de tu personalidad, de ti como tal, al terreno pictórico? Me resulta muy interesante tu pregunta. Yo, por ejemplo, más bien me fui deshaciendo de simbolismos que creí que me identificaban, dirías tú, ¿no? Por ejemplo, para ti es la luna. Yo empecé creyendo que quizá un color me representaba, o que imágenes como por ejemplo las estrellas o las mariposas o diferentes elementos visuales que yo sentía que tenían una conexión conmigo, y como que iba analizando y me fui dando cuenta que muchas cosas que yo creía que eran parte de mi persona eran más como cosas que la mercadotecnia o mi alrededor me iba agregando. Entonces yo más bien creo que me fui desprendiendo de simbolismos y empecé a simplificar muchas cosas, porque evidentemente me gusta también mucho esta conversación, porque hay gente que dice el fútbol es como mi característica principal, o sea, mi equipo, ¿no? Esta pasión, y creo que ahí es donde entra un tema interesante, ¿no? Las cosas que a veces te identifican son las cosas por las que sientes más pasión o con las que te sientes más conectado. Okay. Entonces había gente que me decía, no, pues es que si yo me tuviera que como que representar, porque a veces les decía, el autorretrato no siempre tiene que ser figurativo, o sea, pueden ser elementos que consideras que te representan o que están constantemente en tu vida y en todo eso, y ahí es justo donde entran los simbolismos y donde se pone muy interesante. Exactamente. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar también me genera otra gran pregunta. Cuando decimos autorretrato, ¿es forzosamente una pintura, una fotografía de ti mismo? Yo en lo particular abordo mucho mi persona, porque a mí me gusta aparte ser muy figurativa y trabajo mucho con mi rostro, pero siempre que les digo hagan un autorretrato, les dejo la puerta abierta. Les digo, no tiene que ser su imagen, pueden ser cosas con las que se identifiquen, pero en verdad piénsenlo, porque una cosa es que algo te llame la atención, que te guste y todo eso, y otra cosa es algo que te apasiona, ¿no? Algo que consideras parte de tu esencia. Es como tiene que ser algo un poquito más personal, un poquito más profundo. Y te digo, ahí es donde empiezan a salir como respuestas bastante interesantes. Yo, por ejemplo, descubrí que por ejemplo, el cuerpo como tal, nuevamente regresando como a mis líneas pictóricas, me gustaba mucho la sensación de la piel, del cuerpo, esta sensualidad que había en el desnudo, esta vulnerabilidad que también había en este tipo de líneas pictóricas y artísticas. Eso era algo con lo que yo nuevamente al principio no me sentía, o más bien no había notado, y que después fui notando que me gustaba, ¿no? Para abordarlo visualmente, porque habría también muchos diálogos, ¿no? De qué es una persona sin todo esto que tiene encima. ¿Cómo eres tú como persona sin toda esta ropa, sin todo este maquillaje, sin todo eso? Exacto, sin todo eso, ¿quién eres, no? Y ahí es donde a mí me empezó nuevamente a llamar la atención. Pero había gente que me decía, es que, por ejemplo, yo sin mi equipo de fútbol, y conocía a varios, me decían, es que no, o sea, si yo me tuviera que representar con algo, con la playera, y yo decía, wow, o sea, ahí hay una pasión interesante que yo no tenía, pues, pero que me gustaba ver, que me gustaba apreciar y que resultaba interesante. Había gente que tiene una relación impresionante con los animales, con el medio ambiente. Tengo un amigo que de hecho ya estuvo aquí anteriormente, Jair, que él es una persona que habla mucho de la espiritualidad y mucha mística, y él me sacaba palabras súper interesantes que yo decía, wow, claro, o sea, ahí creo que cada quien aborda diferentes temas o el mismo tema desde diferentes ángulos, y eso es lo que me gustaba mucho del autorretrato, porque hablabas de la esencia de la persona, nuevamente de los elementos que lo conforman, de todo y de nada al mismo tiempo, si lo quieres ver así, y cada persona va a tener un autorretrato diferente. Por ejemplo, Frida Kahlo utilizaba mucho su dolor, su dolor para hablar de lo que era su vida, ¿no? De ella, porque pues al final del día hablaba de sus experiencias y de esta manera lo sacaba, ¿no? Hay gente que hace catarsis de algunas maneras, y creo que la pintura y el autorretrato y en general el irte conociendo un poquito más es lo que justo te va haciendo como ir dando pasitos para adelante, ¿no? ¿Cómo sabías o cómo te diste cuenta? Me gustaría volver a retomar el punto de la primera ocasión que te pintaste a ti misma o te dibujaste a ti misma. ¿Te sentiste, vamos a decirlo así, satisfecha con ese trabajo y dijiste, ¿sabes qué? Lo tengo que pulir más, ¿no? Técnicamente sentí que me faltó,
pero fue un poquito más como... Me sentí más vulnerable. Fue así como de... nuevamente, exponerte como un público y exponer tu imagen a un público, y ya fue, te digo, como un proyecto un poquito más planeado, ¿no? Y siempre hay muchas preguntas, ¿por qué hiciste esa cara? ¿Por qué desde ese ángulo? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué usaste estos colores? Hay muchos porqués que tú tienes que justificar y no siempre tienes todas las respuestas, ¿no? A veces nada más es algo como que sale inherentemente y después le tienes que empezar a buscar, bueno, en el caso de los primeros trabajos que hice, pues fueron evidentemente para entregas de la carrera, entonces habían preguntas que te hacían los profesores o las personas que... Exacto, ¿no? Entonces era así como de ¿por qué? Y era bien curioso porque luego te preguntaban algo y en tu cabeza era así como de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le contestamos? O sea, tú tampoco sabías por qué. Y ya fue, te digo, más adelante donde ya empecé a tener algo que ver más como con una paleta de color, con cómo me sentía en ese momento, que dije, claro, de seguro, esto fue pasando porque las cosas estaban así, ¿no? Que nuevamente empiezas a ver como otras características en esos trabajos. A mi primer trabajo técnicamente le faltó, pero fue lo que le dio la puertita a empezar como a solucionar todos estos cuestionamientos, pero a trabajos futuros. Otra preguntota. Venga. Fíjate que en algún otro momento, en este mismo espacio, platicaba con Marina Lua, también conocida tuya, sí. y platicábamos y hablábamos pues obviamente también sobre temas relacionados con el arte. Uno de los temas que llegamos a tocar en algún momento era que en algunas ocasiones hay ciertas obras que son, vamos a decirlo así, pues un tanto más íntimas, ¿no? Me gustaría preguntarte, todos los autorretratos que tú te has pintado, ¿han sido exhibidos? No. De hecho, en su mayoría me cuesta mucho trabajo como exponer mis trabajos. O sea, siempre uno, estoy buscando una mejor calidad técnica. Entonces, por el mismo nivel de exigencia, como que subo poquitas cosas. Pero al final del día, como sigue siendo, diría, bien lo dijo Marina, o sea, sí, hay muchos trabajos que son muy personales. O sea, que no los haces como tal pensando en el mundo, vistos, ¿no? Claro, que los vas haciendo porque pues es parte de tu proceso artístico y de tu proceso como persona, muy del lado de si es arte o no es arte, si es obra o si no es obra, los haces para ti. Y creo que o sea, es totalmente diferente la obra que tú haces para ti que la obra que haces para comisión o para venta o para claro. Persona. Entonces, ahí es donde se vuelve bastante interesante. Y a mí, al principio, aparte, yo sentí que a nadie le interesaba en lo absoluto ver autorretratos, porque yo me pintaba nuevamente para mí, o sea, yo me pintaba como ejercicios personales, y de repente la gente era así como de, oye, me gustó mucho tu retrato. Y empezaban a platicar de experiencias a las que ellos les remitía el retrato. O abrían el diálogo, ¿no? Como de artistas que utilizaban el retrato. Y siempre había como una dinámica bien interesante que yo decía como para qué alguien me querría ir a ver a mí en una galería o en una exposición, o sea, como por qué o para qué. En el salón de clases. Sí, claro, o sea, no, yo mentalmente o yo personalmente no le encontraba ningún chiste. Nuevamente eran como ejercicios de mí, para mí y por intención personal. Y en cuanto empecé a compartirlo un poquito más, evidentemente se fue haciendo cada vez una conversación un poquito más grande, ¿no? De repente me preguntaban mucho, ¿es que eres como muy egocéntrica? ¿O por qué te gusta tanto trabajar contigo? Y le decía, pues es que me voy conociendo un poquito más, ¿no? Y es que me caigo muy bien también, entonces. A veces, de vez en cuando. Entonces sí, era como toda esta dinámica, ¿no? Y ya después cuando se daban cuenta que no era tanto así como de me uso porque mi imagen o algo así, sino que era como algo un poquito más profundo. Soy un recurso gratuito. Exacto, también, eso tiene mucho que ver. Pues ellos empezaba a abrir ahí una conversación interesante que tenía que ver nuevamente no solo conmigo. Es curioso porque ahorita hablando del autorretrato, tú me cuentas cosas de ti y te digo, se vuelve como un tema súper personal, pero para la persona que también lo está escuchando. Sí, porque yo creo que dentro de este tipo de charlas, dentro de este tipo de conversaciones que estamos llevando, pues muchísimas ocasiones, vamos a decirlo así, dejan huella, ¿no? No sé, quizá al terminar esta entrevista, quizá al terminar el día, cuando ya sea hora de dormir y todo el rollo, dentro de esos minutos en los que te tomas, ahora sí que cuando te estás acurrucando y dices, de este lado no me acomodo, y te volteas, empiezas vamos a decir, no sé si a ti te pase, a mí sí me pasa, a masticar un poco de lo que viviste el día de hoy y dices, y es donde en algunas ocasiones te atoras y dices, chin, oye, a ver, ¿esto por qué?
O sea, no sé, ¿en verdad estoy seguro de esto? O sea, lo dije en verdad porque estoy seguro de ello. Y a mí sí me ha pasado, o sea, que de repente digo, no, sí estuvo bien. El comentario que me hicieron, no estuvo bien, estuvo padre. Pero eso me lleva a despertar pues, más curiosidad y sí me ha pasado que en ocasiones incluso son las 1 de la mañana o 12 y dices, bueno, está bien. Es la última vez que me paro a esta hora para volver a regresar a mi trabajo, ¿no? Sí, mucho. Y te vuelves a parar y dices, oye, pero, ¿por qué? Y llegas a encontrar detalles que no sabías que estaban ahí hasta que surgen este tipo de conversaciones médicos, claro, que te despiertan, vamos a decir, las ganas de seguir perfeccionando ese tipo de detalles, ¿no? Vamos a ir con una pregunta más y es, nos lo comentaste al principio, con el paso del tiempo pues obviamente has ido evolucionando, ya sea en la técnica, has ido perfeccionando obviamente tu técnica. En el tema del autorretrato, ¿tú qué piensas que sería como lo que te hace falta, pues no sé, trabajar, experimentar, no sé cómo lo quieras ver? Ya nos habías hablado un poco del desnudo, he visto un poco de tu trabajo en el tema del autorretrato. ¿Tú qué piensas que te faltaría o qué te gustaría incursionar en el tema del autorretrato? Me gustaría trabajar técnicamente formatos más grandes. Me gustaría hacer como muchos más ejercicios, porque tengo ejercicios esporádicos. A pesar de que tengo muchos, son como entre comisiones y entre trabajo, y nuevamente son trabajos que hago de forma personal. Y a esos les diría que son de alguna manera mi obra o mi trabajo como Mariana, como artista plástica, ¿no? Lo demás, pues sí, al final del día son comisiones o son colaboraciones que se van haciendo con diferentes empresas, o ya un poquito más enfocado en producir, en vivir y en ganar del hecho de ser artista. Por dónde abordarlo, me gustaría poder tener más tiempo y más recursos, evidentemente, para poder seguir trabajando el tema, para abordarlo de una forma bidimensional, tridimensionalmente, trabajarlo con la escultura, trabajarlo inclusive con otros artistas. Hice en algún momento una invitación que de hecho sigue ahorita abierta. Quería hacer una especie de intercambio entre retratos con artistas. Entonces es así como de tú me pintas a mí, yo te pinto a ti. Y creo que ese intercambio de visual nuevamente de la imagen de los artistas se ve bastante interesante. En algún momento unos compañeros hicieron este proyecto en la universidad en donde durante creo un mes se pintaron el uno al otro y nuevamente los resultados son interesantes porque cada quien tiene su propia versión de ti. Entonces el ir viendo a otros artistas que tienen quizá esta sensibilidad un poquito más desarrollada a la observación, al análisis, a inclusive un desarrollo técnico, ir viendo cómo van representando o qué te piden para representarte se vuelve bastante interesante. Voy a hacerte una pregunta que también tiene el nombre de un programa que tenemos aquí en nuestra barra programática. Okay. ¿Cuál crees que sea la mejor versión de ti? Ay, interesante. No sé, creo que eso depende de a quién le preguntes, porque, no sé, mi mejor versión de mí supongo que es en la que estoy en paz y feliz y contenta, pero creo que no hay una versión de una persona. O sea, creo que dependemos de muchas cosas para ser solamente una. Creo que dije todo y no dije nada. Pero sí, creo que depende el momento, el día, la hora y la situación para hablar de una versión de una persona. Creo que todos constantemente nos estamos viendo en diferentes pruebas en todo momento. O sea, es así como de ahorita, ¿qué pasa si lo que te iba a salir bien te sale mal, ¿no? Como cómo jalas la mejor versión de ti, cómo impides que la desesperación, que el estrés, que la vida cotidiana, que las cosas que no están planeadas no te vayan afectando. Yo creo que eso es lo que saca la peor versión de mí, con lo que evidentemente pues cada quien sabe, ¿no? Con qué tiene que trabajar. Yo diría que la mejor versión de mí es la que cada día se va conociendo un poquito más, que le va prestando atención a sus defectos y los va tratando de corregir poquito a poco. Wow. Fíjate que yo creo que en muchísimas ocasiones nos hemos llegado a preguntar, y digo nos hemos llegado a preguntar, y me refiero yo creo que a todas las personas, que es cómo, y va muy relacionado con lo que tú acabas de comentar, y es cómo me ve la gente que me rodea, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en muchas ocasiones una parte muy compleja o muy difícil en ocasiones, y yo creo que es más siendo joven, ¿no? Es más andando por ahí en el tema de la universidad, desarrollo. Ya cuando accedes al mundo laboral, pues las cosas, vamos a decirlo así, tu trabajo habla por ti. Claro. ¿No? Pero en el tema de lo que es pues, la escuela como tal, que fíjate que nos enfrentamos a un fenómeno bien interesante,
porque todo cambió radicalmente de un año para acá, ¿no? De un año para acá, pues vamos a decirlo así, dejamos de preocuparnos un tanto el cómo nos veíamos, porque obviamente pues para muchos era estar en casa o casi no salir, o pues dejar detrás un poco la imagen, ¿no? Menciono a los estudiantes porque yo creo que principalmente en la licenciatura es una etapa en la que como mujeres o hombres estás como intentando llamar la atención, ¿no? De que te volteen a ver, de que digan, ay, mira, él hace esto, él hace aquello, está muy guapo, está muy bonita, etc, 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 etc. Y después de vivir pues una etapa como la que nosotros estamos viviendo, en donde pues obviamente pues eso pasa como a segundo plano. ¿Tú cómo crees que, vamos a decirlo de esta manera, la gente regrese a una pseudo nueva normalidad después pues, de todo esto? Y va muy de la mano esto que estamos comentando, comentábamos al principio del programa de unos cursos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esta experiencia que acabamos de vivir nos sirva para interpretarnos de otra forma, para poder, vamos a decirlo de esta manera, mostrarnos al mundo de forma diferente? Creo que es una pregunta que se puede hacer como general, pero que cada quien se va a ir contestando de una forma muy personal. Creo que es una reflexión que todos han tenido, ¿no? Como de esto realmente me cambió, esto realmente va a hacer una diferencia, hablando en particular de, por ejemplo, alumnos o estudiantes de preparatoria, universidad. En esos años básicamente tú te empiezas a conocer, ¿no? Desde el punto en el que eliges qué estudiar, creo que eso ya habla mucho de quién eres o de qué quieres, por lo menos para los próximos 5 o 10 años de tu vida, ¿no? Porque pues todo da vueltas y no siempre lo que uno estudia es lo que termina ejerciendo, que también es una realidad y más aquí en México. Entonces creo pasa. Entonces creo que es ahí donde uno, pues ahí hay un cambio, ¿no? Segundo es que las decisiones, yo creo que ahorita quien decide estudiar en esta temporada de pandemia y todo, lo hace con mucha intención, o sea, es porque quiero, porque me voy a esforzar, porque saben que depende, creo que un poquito más de uno mismo. A veces uno llega al salón y nada más vas, ¿no? Y solamente estás ahí y mentalmente o tu atención no está en ese lugar. Estás en cualquier otro lado. Estás en cualquier otra cosa, pero ya con un homeschooling o con un home office, inclusive para el trabajo, yo creo que también ahorita hay mucha gente que se dio con la pared y que dijo así como de neta amo lo que estoy haciendo, o sea, en verdad, porque pues bajaron sueldos, hubo gente que se quedó con menos trabajo de lo que tenía normalmente, o sea, hubieron como muchos cambios y creo que... O se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces quizá ahí también valorabas lo que tenías y lo que quizá ya no tienes. Creo que como sociedad estamos en un punto en el que te tienes que preguntar si sí estás haciendo lo que amas y si estás haciendo lo que te apasiona. También creo que tener el tema de los fallecimientos y de la muerte y de que tu vida no está de alguna manera garantizada quizá por la cantidad de tiempo que tú tienes pensado, creo que eso también a mucha gente le movió el piso, ¿no? Fue así como de, pues un día estás aquí y al otro no, ¿no? Entonces si estás haciendo realmente lo que consideras que vale la pena, o gente que se replantea mucho sus metas, ¿no? Como de estoy haciendo esto para esto, ¿será que lo sigo haciendo así? Yo creo que en general este es un momento para preguntarte qué te apasiona, si lo que estás haciendo está cumpliendo esas expectativas. Así es. Buscar tu mejor versión, tema que también ya abordamos un poquito más atrás, ver cómo también formas parte como de un colectivo, ¿no? ¿Qué estás haciendo para que todos los demás estén bien, o para las personas por lo menos que te interesan de entrada y que quieres estén bien, y cómo le sumas a la gente y no le restas? Porque también creo que es un tema importante ahorita, el qué estás haciendo tú para que todo el ambiente no sea más caótico de lo que ya está fuera de control. Nuevamente para los estudiantes, que ojalá le echen muchas ganas, que tomen este tiempo para pensar, que no son carreritas, que es hacer las cosas bien, estudiar algo que quieres, tener confianza en tu trabajo, en tu proyecto, en tus talentos, y en el esfuerzo, porque también inclusive por mucho talento que tienes, si no te esfuerzas, realmente no llegas a ningún lado, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Dónde está la intención de todo lo que estás haciendo? Y qué tanto te conoces y qué tanto estás buscando conocerte, porque también no somos las mismas personas de hace 5 o de hace 10 años, y de seguro no lo vamos a hacer en 5 o en 10 para adelante. Entonces, ¿qué tanto te vas conociendo y qué tanto vas como aceptando estas nuevas versiones de ti, y cómo nuevamente vas haciendo una mejor edición de tu persona? Así es. De manera muy personal, creo que el involucrarte en las bellas artes siempre obtiene, de involucrarte en las bellas artes siempre obtendrás beneficios que ni te imaginas. Cuéntanos un poco, ¿de qué nos serviría
involucrarnos en alguna de las disciplinas artísticas que existen. Entre algunas está la fotografía, la pintura, la música, el cine, la literatura y otras cuantas más que no me acuerdo. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué beneficio nos podrías comentar? Que sería, pues, no sé, entrar a un taller, empezar a involucrarte, quizá tomar un tutorial, no sé. Digo, aquí, por ejemplo, comercial, Sí, tengo cursos de acuarela, y también tienen diferentes intenciones. Yo, por ejemplo, siempre les digo, mira, prueba la acuarela, que es lo que en este momento yo les puedo ofrecer. Si no te gusta, también está bien, pero sigue buscando algo más que alimente tu hobby, que alimente tu alma. Puede ser un deporte, puede ser ¿Qué te sirve para expresarte? las bellas artes, claro, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Muchas veces nosotros también como artistas abrimos como convocatorias o espacios, ¿no? Donde, por ejemplo, hacemos murales, invitamos a la gente a participar, y pues que básicamente siempre estén aprendiendo algo nuevo. En particular de la pintura, creo que es interesante porque aprendes nuevamente muchas cosas de ti, desde el que te gusta, que parece algo bien sencillo, pero que es súper complejo, ¿no? El paisaje, los animales, las personas, ¿qué te llama la atención? ¿Qué colores te atraen? ¿Qué texturas te gustan? ¿Qué materiales? ¿Te gusta el ensuciarte las manos? ¿O eres una persona como muy limpia? Vas todo el tiempo aprendiendo nuevamente cosas de ti. Yo les decía a mis familiares, ¿no? Soy la única que se le ocurre estudiar algo como esto. Entonces yo les decía, es que todos deberían estudiar artes, porque aprendes... O involucrarse en ellas, ¿no? Porque aprendes muchas cosas de ti, aprendes muchas cosas de quién eres, de la sociedad, de para dónde vas, ¿no? Y creo que es un complemento padrísimo. Tengo mucha gente también de la tercera edad en cursos que dicen, es que toda la vida quise ser, no sé, ¿no? Pintor, dibujante, cantante, y nunca me atreví, nunca me animé, y creo que un punto importante ahí es que nos falta confianza en general. Ves algo y dices, es que está muy difícil, no me va a salir, pero ni siquiera lo intentan. Entonces creo que ahí es donde tenemos que romper eso, y hablo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si quieren estudiar comunicación y dicen, no, pues es que dicen que comunicación, no sé qué, no sé cuánto, o sea, ¿por qué le tienen miedo a las decisiones o a lo que les llama la atención, ¿no? Es creo que quitarse ese y qué pasa si no, y mejor aventarse a hacerlo, y si en el camino tampoco te gusta, está bien, ¿no? Y empezar a hacer los cambios justos para ir aprendiendo un poquito más de lo que crees tú en ese momento que te llama la atención. Nuevamente creo que todos vamos evolucionando, cambiando y modificándonos. Inclusive la vida de los artistas nos van enseñando eso. No es lo mismo los trabajos con los que inician que con los que terminan, ¿no? Y siempre hay una etapa en particular como en la que brillan y quizá nunca regresan a ese momento spotlight, pero pasa, ¿no? Y es parte de, o sea, un artista, por muy bueno que sea en algo, la intención es que no te estanques, ¿no? Y que no te atores en algo en particular, sino que siempre sigas redescubriéndote y redescubriendo el mundo, que es algo que también parece sencillo, pero creo que perdemos esa necesidad, esa capacidad, ¿no? De sorprendernos, el hacer cosas diferentes, y suena quizás súper a comercial motivador, pero en verdad, o sea, hay que buscar hacer cosas diferentes, cosas que no tenías pensado hacer, y que si alguien te dice, oye, ¿no quieres? Va, o sea, aviéntate, anímate, que el miedo no sea lo que tome la primera decisión, ni la incertidumbre, ni nada de eso. Evidentemente todo con control y todo con medida, pero nuevamente estar investigando, el tener esta curiosidad, el compartir ideas con personas diferentes, creo que eso es súper importante, el saber escuchar, el saber entender, el ser un poquito más empático, que a pesar de que tú y yo no tengamos la misma idea ni estemos de acuerdo en todo, no el pensar por qué esa persona quiso decir eso, quizá por dónde iba el comentario, ¿no? El todo el tiempo estar meditando un poquito más de lo que hacemos normalmente. Sí, fíjate que lo que yo más rescato de lo que tú nos acabas de comentar es uno, redescubrir el mundo, porque podremos pasar por la misma calle todos los días, pero hay ciertos detalles de los cuales no nos podemos percatar, y yo lo diré desde mi punto de vista, ¿no? Ya sea porque me ha pasado, ¿no? Caminar todos los días por subir y bajar en la misma calle todos los días, pero darme cuenta que a determinada hora y en determinado punto exacto el atardecer se apreciaba muchísimo mejor que en cualquier otro lugar. Es un ejemplo. Y yo creo que redescubrirse, también me quedo muchísimo con eso que tú comentabas, por una simple y sencilla razón. El mundo es enorme, el mundo es vasto y lleno de infinidad de cosas, ¿no? De arte, de aspectos sociales, ya lo habíamos mencionado, de cultura, entre muchas otras cosas negativas y positivas, pero yo creo que el terreno menos explorado es el que está dentro de nosotros mismos, ¿no?
Obviamente porque nos vemos, yo le digo así, mareados por muchísimas otras cosas que nos rodean, ¿no? No, y es real. La moda, la música, la televisión, el internet ya en estos días. Pero yo creo que el autorretrato es esa oportunidad de echarte un ojo y decir, oye, a mí me ha pasado en algún momento, ¿no? Es decir, no sé, en alguna fotografía que me han llegado a tomar o me he llegado a tomar en algún momento, y decir, chin, la vida me ha tratado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un decir. Sí, claro. No, pero te das cuenta, y eso es lo que tú, y ahora sí que voy a retomar un poco de lo que tú dices, te das cuenta de una evolución, ¿no? Te das cuenta que en muchísimas ocasiones, y me pasó hace 1 o 2 días, estaba por ahí, chachareando entre mi cajón, y dice, ay, mira, una foto de hace tantos años, de cuando, yo andaba tomando fotos con celular, ¿no? De paisajes, ¿no? Y de repente le echo un ojo a unas que imprimí recientemente y digo, oye, sí hay un cambio bien drástico, bien ¿no? drástico y bastante marcado, ¿no? No por la calidad de la fotografía. No, sí, ¿no? entiendo. Pero sí por la percepción de las cosas. Entonces yo creo que ese es uno de los caminos tanto más arduos, porque pues obviamente de la mano de ir conociéndote, no solamente, no es miel sobre hojuelas. Sí, claro, no todo es, porque luego suena bien romántico, ¿no? Él todos los días me voy conociendo, o sea, no siempre lo que vas quizá a encontrar es lo que querías, ¿no? Y también creo que es interesante ver eso, pero es qué haces con esta información. Exactamente. Y qué mejor forma de, pues, expresarlo, plasmarlo, en un lugar en el que pueda, vamos a decirlo así, quedar guardado, para posteriormente, en esos momentos de reflexión en los que de vez en cuando nos tomamos, de forma más serena y pues vamos a decirlo así, con un conocimiento más amplio de lo que somos, de lo que hacemos, decir, oye, mira, oye, sí es cierto, es que esto estaba, o no sé, esto era así antes, esto es ahora, ¿y qué será más adelante? No sé, yo creo que son preguntas que siempre van a saltar a nuestra mente y el hecho de estar constantemente viendo hacia adentro de nosotros mismos, yo creo que no tiene desperdicio. No es de los ejercicios pues no tan comunes, porque seamos honestos, o sea, es un ejercicio de ese tipo lo haces casi siempre porque te lo están diciendo. Yo creo que lo haces a fin de año y a veces. O sea, y a veces, sí, exactamente. En Año Nuevo es así como de, ¿qué hice? No, pues puse aquí que este era el año de ser fit y no fue, ¿no? Y es así como de rayos, otra vez, ¿no? Se recicla el deseo. Pero creo que por esas temporadas es cuando la gente un poquito más se lo pregunta, ¿no? Pero de ahí en fuera era lo que te comentaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente tú te ves? Y hablo aquí de forma visual, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás al espejo? ¿Cuánto tiempo te conoces, ¿no? Inclusive algo tan simple como, por ejemplo, lo que es la autoexploración del cuerpo, ¿no? Que es algo a lo que la gente le hace tanto hincapié, y en especial a las mujeres nos lo dicen muy seguido por el tema de, por ejemplo, el cáncer de mama. O sea, todo el tiempo estás con tu cuerpo, todo el tiempo estás con tu persona, en teoría todos los días o casi todos los días te bañas, y es así como de cómo hay gente que no nota, ¿no? Cambios como bultos en su cuerpo o cosas que están ahí o que no estaban y que de repente aparecen. Las canas. Sí, claro. Bueno, detalles, ¿no? También, por ejemplo, las canas, ¿no? Ese tipo de cosillas que uno no va notando y que de repente ya están ahí, pero tú te ves todo el día, tú estás contigo todo el día, ¿no? ¿Cómo es posible que se nos pasen desapercibidas todo este tipo de cambios, ¿no? Y que de repente nos pegan como de atrancazo? ¿Por qué? Porque realmente a veces no nos estamos prestando la atención correcta. Necesaria. No, y es que sí es, y no solamente, vamos a decirlo así, en los cambios visibles, ¿no? Claro. Sino los cambios, vamos a decirlo así, en procesos emocionales, intelectuales, que en muchas ocasiones, y estoy seguro, y yo creo que pues, con esta pregunta que te voy a hacer, vamos a ir cerrando, porque si no, después, ¿qué le contamos al público? Yo creo que sí te ha pasado, ¿no? Porque a lo largo de la plática, más o menos, he sentido eso, ¿no? Que con el paso del tiempo, muchas ocasiones, pierdes la noción de lo que estás aprendiendo. Sí, totalmente. Creo que es parte de lo que te decía, ¿no? Como el ir redescubriéndote y también nuevamente ajustar la estrategia, ¿no? Como que estoy aprendiendo, ¿qué me hace falta por aprender? Porque a veces uno cree que ya tiene un área dominada y después te das cuenta que no. Cuando te das, no sé, cuando te llegas a encontrar con alguien que está, no dicho de mala manera, sino un paso más adelante. No, claro, y creo que eso es importante, porque de repente alguien te hace una pregunta, dirías tú, o te
te comenta algo de esa persona y dices así como de, ¿cómo? Sí, así como de rayos, esto no lo había visto, esto no lo había pensado, ¿no? Que al final del día uno no se construye ni se construye solo. O sea, sí es importante que uno lo haga, pero van a haber muchos factores a tu alrededor que van a ser como ese gatillo, ¿no? Como ese punto clave para que desempuntes, o sea, para que des el brinquito de una cosa a otra, ¿no? Y a veces también inclusive el buscar ayuda y el buscar atención, o sea, el tener alguien con quien hablar, el tomar algún tipo de terapia, el sanar algún tipo de proceso, de heridas, de cosas que nuevamente no hablo nada más de cosas físicas, ¿no? Hablo de, como dices tú, intelectual y emocionalmente. Creo que esos son los crecimientos más importantes y a los que realmente les prestamos a veces menos atención, a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental. Digo, creo que todas las personas, porque ni siquiera voy a hablar de artistas, pero creo que todas las personas que conozco me han dicho que los cambios importantes en su vida se han venido o han notado así como nuevamente como estas líneas, estos puntos. Me ha aparecido de repente. Exacto, a partir de eso. Te dieras cuenta que ya estabas en ese momento, claro, en esa situación. Es como cuando, bueno, no sé, de manera muy personal me ha pasado que en ocasiones en pláticas con familia me dicen, oye, ¿por qué esto? Y a mí sí me ha pasado, ¿no? Que les aviento un chorro de, no, es que mira, el tema de, no sé, esta película, esta escena no está muy padre, pero forma parte de esto, porque la estructura del cine te dice esto y esto y esto. Y de repente dices, ay, güey, o sea, ¿a poco ya sé eso? ¿No? ¿De dónde salió esa información? Claro, ¿no? Y ya es algo que ya tienes ahí, pero que nuevamente no notas, porque hay mucho, o sea, todos los días aprendes algo nuevo, eso creo que es básico, de una cosa o de otra, o de todo. Pero es nuevamente como cuando te vas haciendo consciente, y evidentemente los cambios no se dan de un día a otro. Tú vas viendo los cambios a través de que encontrar una foto de hace no sé cuánto y que dices, rayos, o sea, ya aquí ya hay algo diferente, o recuerdas cómo eras y cómo te sentías y cómo veías y cómo pensabas, ¿no? Claro, eso también, la onda, eso también me superpasó, sí, claro, apenas me encontré unas libretas y yo así como de, oh, no manches. Sí, claro, y lo lees y te acuerdas, ¿no? Y dices, wow, o sea, cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cosas que te afectaban antes quizá ya no lo hacen ahora y viceversa, ¿no? Y nuevamente es el ir aprendiendo de todo y de ti al mismo tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un placer en verdad el estar aquí. Muchas gracias a todos nuestros radioescucha el día de hoy. Un placer y un gusto estar con ustedes. Vamos a mandar algunos saluditos. Un saludo a Jenny Solís, nos manda saludos y apapachos. José Juan Meléndez Rosales, que nos escucha desde el estado de Tlaxcala, dice saludos al programa y a la invitada. Fernando Mellado nos dice saludos cordiales y nos manda felicitaciones. También por ahí nos vieron. María Esther Morales, Miguel Eduardo Ramos. Gente que también nos estuvo viendo a través de la transmisión en Facebook. Y pues muchas gracias. También mandamos un saludo a Jonathan Aguile, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Y rápidamente les tenemos un pequeño anuncio. Si no te quedaste en la web, inscríbete a la SSH, la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros este enero del 2021. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, búscanos a través de www.ssh.edu.mx y realiza tu proceso de admisión en línea. Te ofrecemos licenciatura en Administración, Derecho, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en el 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, pues realmente un saludo y un agradecimiento a las personas que me están escuchando. Más que nada, pregúntense un poquito de qué más le quieren agregar a su vida. Creo que sería lo único que les podría decir. Gracias a todos mis seguidores que normalmente están aquí también chismeando en las entrevistas y en general en los eventos en los que ando metida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y por ahí si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, me pueden buscar en Instagram o en Facebook como Mariana A. de Lara o Mariana A. Illustration, por si ahí tienen algún tipo de encargo para el 14 de febrero o quieren dar un regalito diferente y apoyar un poquito del talento
talento local, pues voy a estar muy agradecida. Envíos a todo México. Pues nuevamente, muchas gracias por tener este espacio y por invitarme. Y recuerden, los regalos también pueden ser para uno mismo. También. De manera muy personal, importante. yo opino eso. Sí, yo también. Los autorregalos son lo mejor. Sí, yo también digo lo mismo. Tú decides qué te regalas. Tú decides que te regalas, sí. Muchísimas gracias. Esperemos nos acompañes un poquito más adelante para seguir abordando temas de este tipo. Yo siempre he creído que hablar sobre arte y cultura siempre nos dejará algo nuevo todos los días. Muchísimas gracias. Y este es su programa, El Punto Es. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Recuerden que a través de nuestra página pueden escuchar música a las 24 horas, además de poder consultar las notas del día, en donde siempre encontrarán información actualizada para estar siempre bien informados. Ahora sí que hasta la próxima y nos vemos.